Ser Podcast. En este episodio hablaremos con la actriz Zoe Bonafonte, que estrena este fin de semana la película A Fuego. Se reestrena en los cines de Fast and Furious a todo gas cuando se cumplen 25 años del estreno de esta saga de coches y velocidad, y les vamos a contar por qué estas películas, 11 en total, tienen millones de fans en todo el mundo. También llega a los cines la sexta entrega de Insidious y les recordaremos el recorrido que ha tenido esta serie de películas de terror. Hablaremos de Lorca en el 90 aniversario de su asesinato, y en televisión se estrena en HBO Max la serie Linternas, una nueva incursión en el universo DC. Y seguiremos hablando de cómo el cine ha reflejado el mundo de la exploración espacial. ¡Acción! El cine en la Ser con Elio Castro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El Cine en la Ser. El verano enfila ya su recta final y, como suele ser habitual en los últimos años, en la última semana de agosto se van a estrenar películas potentes, de esas que estarán presentes en la temporada de premios. Es el caso del Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen, que llegará a los cines el próximo miércoles 26. Luego, a primeros de septiembre, comenzará una nueva edición de la Mostra de Venecia, llegará después San Sebastián y se irán enlazando así estrenos y festivales durante todo el otoño. Pero ya iremos contando todo a su debido tiempo. De momento, llegan a los cines nuevos títulos, como siempre de distintos géneros y estilos, para que cada espectador encuentre su película. Estás, parece que nada cambia. A lo mejor no he vuelto atrás, o es que ya no estoy en guardia. Niña, date un momento, es cuestión de tiempo que todo vuelva a su lugar. Si sientes, yo lo siento. Lo que estamos escuchando es la banda sonora de A Fuego, la nueva película juvenil de Estel Díaz, que llega esta semana a la cartelera y le pone voz a este tema una de sus protagonistas, la cantante Ruslana, en su debut cinematográfico. Ya había ganas en este equipo de poner esta canción de Ruslana, que yo lo sé perfectamente. Joel Peña, ¿qué tal? ¿Tú has visto ya la película? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido Ruslana? Pues a ver, claro, Ruslana es canaria, Elio salió de Operación Triunfo, entonces no la habíamos visto en su debut cinematográfico y esta es la primera película en la que un poco pues también sus fans pueden verla y creo que para ellos puede estar muy bien, pero a mí la película, aunque, bueno, podría decir muchas cosas, vamos a decir que no me ha disgustado del todo. Deja de ser una película juvenil, no la vendería como una película de baile, aunque el baile, el ballet, la danza urbana sí es como su protagonista dentro de la trama, porque va un poquito más allá de ese tipo de historias de chico conoce a chica, jóvenes, un instituto, sino que habla también como temas como el duelo, la soledad de los jóvenes, y creo que ahí pues es un punto a favor de la peli, pero no deja de ser pues una propuesta comercial, y esto es lo que nos contaba sobre este tema su directora. Queríamos una peli luminosa, era un objetivo que repetíamos mucho desde el principio, pero que no por ser luminosa fuese poco seria. Exacto. O no plantease una serie de realidades, una serie de problemáticas que al final creemos que es importante que se cuenten, ¿no? Que el hecho de que la película fuese comercial o mainstream no le quitara una serie de valores o una serie de veracidad. Habla un poquito, Elio, de la precariedad laboral, también de la crisis de la vivienda, de la familia elegida, ¿no? La importancia de esas redes de apoyo, más en una edad donde es más necesaria, pero sí es verdad que creo que se queda algo superficial. Y sí destacaría el trabajo de los bailarines, del cuerpo de baile, porque todos los figurantes, algo curioso es que todos son bailarines profesionales y eso es muy bonito verlo en el cine. Bueno, has dicho que Ruslana forma parte del elenco, también está Marc Soler, Miquel Melero, Omar Banana y Zoe Bonafonte,
como Lola, que es la gran protagonista, y tú has hablado con ella. Pues sí, a ver, yo he de decir que desde que vi eso en el 47 me quedé fascinado. Recordarán la hija de Clara Segura y Eduard Fernández en esta película. Y viéndola creo que se nota mucho la madurez como actriz a pesar de su corta trayectoria y de que solo tiene 22 años. Y yo después de este debut la he visto en proyectos como El secreto del orfebre, Manual para señoritas, y ahora en septiembre está en San Sebastián, la verás por allí. Y creo que al comentarle a ella esta buena racha, siempre va como un paso atrás, no se ilusiona demasiado con esta buena etapa porque dice que nada le asegura nada, pero que sigue con la misma pasión, pero que entiende algo mejor esta industria, Elio. No considero que haya perdido esa esencia inicial mía de la pasión y los motivos por los que hago lo que hago, pero sí creo que también hay más conciencia, hay un despertar, podríamos decir, ¿no? De entender más cómo funciona esta industria, ser más realista, menos naif, ¿no? Como cuando empiezas que todo es tan bonito y luego te vas dando cuenta que, bueno, hay cosas muy bonitas, pero también hay cosas duras en la industria. Entonces yo creo que eso también lo he ganado con los años. Esto nos decía aprendizaje de la profesión en un punto, como decíamos, ahora que estrena A Fuego, un proyecto bastante distinto a sus trabajos, una propuesta juvenil con algún reflejo social, decíamos antes, que le atrajo desde el primer momento que leyó el guión. Lola es un personaje súper humano que al final simplemente busca respuestas de lo que pasó con su hermano y se mueve por el mundo haciendo cosas más o menos éticas gracias a eso, pero no me costó nada empatizar con ella porque al final ella simplemente está buscando pertenecer a algo, busca respuestas. Le atrajo el personaje y también, Elio, el reto de bailar. Hombre, a mí el tema del baile me enamoró desde el principio porque yo de pequeña bailaba mucho, nunca se me dio demasiado bien, pero la verdad que era algo que me gustaba muchísimo. Entonces ver una peli de baile, que en España no se hace eso, me atrajo muchísimo. También da vértigo y miedo, sobre todo sin yo ser bailarina, porque yo me he esforzado en hacer mi trabajo lo mejor posible. La habíamos escuchado cantar en el 47. Ahí formaba parte de un coro que le daban esa pieza, claro, como solista en el coro. Pero Elio, yo no sé si tú sabías que el resto de sus películas también esta chica es un todoterreno si hablamos de habilidades, porque decíamos A Fuego, iniciación al ballet, el 47 coro, y ahora acaba de rodar una película donde juega fútbol y una serie donde monta caballo. Yo digo que sí a los proyectos en base a... depende de la habilidad que me pidan y depende de si puedo aprender algo nuevo. O sea, luego también estreno Marfil, que esto no lo hemos mencionado, el 9 de septiembre en Prime Video. Yo monto a caballo. Como ves, Elio, dispuesta a todo. Dispuesta a todo, sí. Y habéis hablado no solamente de sus películas, de su trayectoria cinematográfica, sino de otras cosas más acordes con lo que estamos viviendo, con su edad y sus vivencias. Sí, ¿no? Hemos tocado muchos temas y me ha sorprendido mucho que, pese a que tiene 22 años, tiene un discurso muy potente, muy de verdad, que yo me hubiese quedado hablando con ella toda la mañana. Y creo que uno de los pilares de la conversación fueron las nuevas generaciones, los jóvenes en la industria, y me quedaría con este titular: faltan historias de jóvenes que conecten con nuestras realidades sociales. Claro que faltan historias de jóvenes, o sea, hay un mal reflejo de nuestra generación, siempre eso, presentándonos como una generación quejica y una generación... Y no, desgraciadamente somos una generación que nos estamos comiendo muchísimos problemas que no hemos cultivado nosotros y ahora de pronto las tenemos aquí, que es lo que ha pasado toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, las generaciones siguientes pagan los errores de las pasadas. Ahora en nuestro caso, pues hombre, lo tenemos muy jodido, o sea, lo de la vivienda es que es una vergüenza. También nos hablaba Elio, siguiendo pues un poco esta línea de los jóvenes, que muchas amigas y compañeras de profesión, cuando leen algunos guiones que les llegan, se preguntan por qué escriben personajes tan superficiales, condicionados por las tramas sexuales de deseo, y también es muy crítica con los estereotipos, los cánones de belleza en la televisión y en la gran pantalla. Últimamente estoy bastante asustada con lo de los MPEG y Estados Unidos y todo lo que está pasando en Hollywood. Yo digo, va a llegar, porque todo llega y a mí me aterroriza. Yo estoy viendo cómo están las famosas en Hollywood y me da miedo. Y estos son referentes que luego llegan aquí. Y sí, efectivamente, este tipo de pelis juveniles, al final acaba todo el mundo siendo muy canónico. No hay diversidad de cuerpos, no es así, no hay. Y yo estoy trabajando mucho, pero también yo que soy, o sea, yo soy súper normativa y soy blanca y es así. También hay que ser consecuentes y entender eso, que tú puedes tener muchísimo talento, pero si eres una tía de un pueblo de Galicia que
no necesariamente es canónica y encima pues eres negra, no eres blanca en España, es que no vas a trabajar tanto como puede trabajar una persona que sí entra en todos esos cánones. Y este próximo Festival de San Sebastián la vamos a ver en la nueva película de Daniel Monzón, o sea que ya está viviendo uno de los mejores momentos de su corta carrera todavía cinematográfica. Claro, es su primera vez en San Sebastián. Con el 47 no hicieron gira por festivales, ahora llega con Ruega por Nosotras, pero está muy con los pies en la tierra, que eso es bueno. Cuando habla de San Sebastián es como muy sensata, pero sí es verdad que se le escapa un poco los nervios. Sí, estoy muy nerviosa y muy ilusionada. Y es lo que te decía antes, es una película que yo sobre todo quiero que llegue al público. Yo quiero que la gente la vea. Quiero que esta historia la conozca, es historia de España, es la historia que deberíamos haber estudiado en los colegios y que no hace tantos años de ello. Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla, entonces, por favor, necesito que la vea la gente. Y San Sebastián, pues sí, es como de pronto. ¿Qué hago yo en San Sebastián? ¿Sabes? Es fuertísimo. Muchísima suerte para Zoe y muchísimas gracias, Joel. A ti. Este tema que estamos escuchando se titula Deep Enough y forma parte de la banda sonora de la película The Fast and the Furious, que en España se tituló A Todo Gas. Este viernes se reestrena esta película porque se han cumplido 25 años desde que llegó a los cines en septiembre de 2001. Cuando se estrenó esta película, dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Vin Diesel, Paul Walker y Michelle Rodríguez, nadie pensaba que iba a ser el comienzo de una de las sagas cinematográficas más populares y exitosas de este primer cuarto del siglo XXI que llevamos. Una saga que ahora, lo comentaremos, aún no ha terminado. Queda una película que tiene previsto su estreno en 2028. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el secreto de esta saga, la saga Fast and Furious? ¿Por qué se ha convertido en estos últimos años en una de las franquicias cinematográficas de más éxito? Bueno, pues para responder a estas preguntas nos tenemos que subir a uno de sus coches. Y arrancamos. Y eso que yo no tengo carné de conducir, pero vamos a dar algunas razones que nos ayuden a comprender este éxito. La primera es que Fast and the Furious, o A Todo Gas, ofrece a los espectadores lo que promete, una trepidante película de acción llena de velocidad. ¡Peligro, minas! ¿Y ahora qué hacemos? Ted, ¿velocidad para evitarlas? No me digas que estás pensando lo que creo que estás pensando. ¿Por qué? ¿Qué coño crees que estás pensando? ¿A qué velocidad? No lo sé, tío. ¡Que alguien me diga algo! Y esto hace que cada entrega haya intentado superar lo que se hizo en la película anterior. ¿A qué velocidad, Ted? Suponiendo un radio de expansión de 15 metros y un retardo de medio segundo a unos 130. ¡Yo no puedo! ¡Este cacharro no pasa de 110! A ver, ¿qué hago? Pisar gas a fondo. Es decir, cada nueva película ofrece más y un mejor espectáculo. Bien, el plan funciona. Un reto técnico y artístico que siempre ha ido superando, cueste lo que cueste. ¡Han puesto pinchos, Dom! ¡Cuidado! ¡A la derecha! ¡Demasiado estrecho! ¡No cabemos! No hay otra opción, hazlo. La saga Fast and Furious ha hecho las delicias de los amantes de los coches presentando nuevos e imaginativos prototipos y modelos. Tíos, ¿habéis visto coches de 10 segundos? Pues os presento el coche de 2 segundos. Eso es un Pontiac Fiero, atado a un motor de cohete. Impresionante, lo sé. No,
No, es impresionante. Y haciendo que los coches no solamente rueden por las calles y carreteras, hemos visto a los protagonistas lanzándose en coches en paracaídas, saltar entre los rascacielos de Dubái e incluso ir al espacio exterior. Y el público ha comprado todos estos divertidos delirios llenos de emoción, adrenalina, todo un espectáculo visual en pantalla grande. ¡Que todo el mundo mantenga la cabeza despejada! Porque hoy tengo una sorpresa para vosotros. La tercera razón es que no todo es acción, aunque la acción, como hemos dicho, es fundamental. Los argumentos de las películas son sencillos y directos. ¿De qué va todo esto, Dom? Sí, tío, ¿por qué nos has hecho recorrer medio mundo? Porque tengo un trabajo. A partir de la quinta entrega, la franquicia dejó de centrarse en las carreras clandestinas y dio un giro al género de atracos e incluso de espionaje internacional. Se fueron pareciendo un poco más, para que nos entendamos, a las películas de Misión Imposible o a las de James Bond, y así lograron atraer a un público más amplio. Películas de velocidad y acción, pero siempre tienen un toque humano. Creí que era un negocio y me huele a algo personal. ¿Se trata de eso? Os quiero a todos, pero lo personal no es un buen negocio. A lo largo de la saga se hace hincapié en el sentido de la lealtad, la permanencia a un grupo, a una familia elegida y no impuesta. Lo más importante en la vida es la gente que está contigo. Aquí y ahora. Salud, mi familia. Algo que ha conseguido enganchar a los espectadores creando un vínculo emocional que ha permanecido en estos 5 lustros. Son una familia encabezada por Vin Diesel como Dominic Toretto. ¡Has caído, Toretto! ¡Aquí me tienes! También está Michelle Rodríguez y hasta su muerte Paul Walker, pero ha sabido también incorporar a nuevos actores. Verone busca pilotos. Me lo he montado para que os apuntéis. Y he contratado a algunos pringados para que parezca auténtico. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Actores como Dwayne Johnson, La Roca... Prestad atención, estos hombres son profesionales. Les gusta correr y nos lo van a poner lo más difícil posible. Ataos bien los machos, hay que encontrarlos, atraparlos a todos y traerlos de vuelta. Y sobre todo, en ningún momento permitáis que suban a un coche. Pero también hemos visto en diversas películas a Eva Méndez o a Elsa Pataky. Necesito un traductor. Claro, en el departamento tenemos Elena muchos. Neves. ¿Qué? ¿Una patrulleira? Ya me ha oído. ¿Por qué? Tenemos gente con más experiencia. Me gusta su sonrisa. En resumen, un elenco internacional y con diversidad racial. Hay afroamericanos, asiáticos, latinos, y esto ha hecho que el público de todo el mundo se siente cercano e identificado con alguno de los protagonistas. It's been a long day without you, my friend. La cuarta razón es que Fast and Furious es una saga con un sentido puramente comercial. Los presupuestos de las películas se han ido incrementando. Los próximos 2 semáforos, 100.000. Si no damos el palo, seguro que la palmamos. Que sea 1 millón. Me gusta. Vale, 1 millón, 1/4 de milla. De acuerdo. Pero los beneficios también. A ver, estamos hablando de $100 millones. La quinta razón es que Fast and Furious se ha convertido en una franquicia global. Las películas se han ido rodando por todo el mundo. ¿Nos haces venir a otro país para robar al tío que lo dirige? En España estuvieron rodando, por ejemplo, en Canarias, y la conexión con los fans ha funcionado. Si tuviéramos que elegir una película de las 10 que forman parte hasta ahora de la saga, yo me quedaría con la séptima, estrenada en 2015 y dirigida por James Wan. Primero, por el impacto emocional que tuvo. Un par de años antes, en 2013, había muerto en un accidente precisamente de coche Paul Walker, y en la película, que se completó cuando ya él había fallecido, hay un emotivo adiós. ¿Creías que podías irte sin despedirte? Yo solía decir que vivía de medio kilómetro en medio kilómetro. Y por eso éramos hermanos, porque tú también lo hacías. No importa dónde estés, si a medio kilómetro o al otro lado del mundo, siempre estarás conmigo. Y siempre serás mi hermano. Recordemos que hasta la fecha se han estrenado 11 películas, 10 de la saga principal y un spin-off. La última, Fax 10, se estrenó en 2023 y Fast Forever, la película que cerraría esta saga, está previsto que se estrene en principio en marzo de 2028. ¿Vamos a hablar o a correr? Pues ya lo sabe, ahora se estrena la primera película de la saga cuando se cumplen 25 años y naturalmente vamos a correr. Pues se te da bien. Sí, naturalmente. Con esta película y con esta saga, Fast and Furious, a todo gas. When I see you again.
Está en mi cabeza. Soy Elise. Necesito ayuda. Pasan cosas en mi casa y me han dicho que usted sabe de estos temas. ¿Puedo preguntarle dónde vive? Vivo en Five Keys, Nuevo México. Esta casa era la casa de mi familia. Y otro de los estrenos de la semana es una película de terror, Insidious, Fuera del Más Allá, la sexta entrega de esta saga. Joaquín Bañuls ya la ha visto, se ha duchado en agua bendita y viene aquí a contarnos qué le ha parecido. ¿Has pasado mucho miedo o no? Bueno, Elio, sí he pasado miedo. No sé si de lo mala que es. No, hombre, no, que no es tan mala, hombre. La vi el miércoles. A mí esta nueva Insidious me parece una peli mejor que las últimas entregas, que tampoco es algo difícil de conseguir, pero igualmente un poco regular. Creo que tiene una idea interesante, sobre todo esa de romper la frontera entre el más allá y el mundo de los vivos, pero la película tampoco creo que termine de aprovecharla. Tiene cosas buenas, por ejemplo su protagonista, Amelia Eve, que yo nunca la había visto, creo que está bien, y el personaje de Liz sigue siendo un poco el vínculo emocional que une toda la saga, y tiene momentos de terror que son efectivos, tiene algún jumpscare bueno y tiene alguna escena interesante. Hubo una que ya cuando la gente vea la película sabrá a lo que me refiero, que me recordó un poco a la peli de Backrooms, y al final es una película que cumple, que entretiene. El problema es que después de tantas entregas, que llevamos ya 5 entregas con estas 6, deja la sensación de que Insidious empieza a necesitar una idea realmente nueva, si quiere seguir teniendo sentido más allá de sus personajes y toda su mitología. Como quizá muchos oyentes no sepan de qué estamos hablando, qué es esto de Insidious, aquí en el Cine en la SER hemos preparado una pequeña guía, un pequeño informe, por si antes de ver esta película, pues eso, quieren ponerse al día. Casas que esconden terribles misterios, espíritus malignos que habitan en otra dimensión, viajes astrales, fenómenos paranormales y mediums que intentan poner en contacto a personas con aquellos que ya no están en este mundo. Estoy llamando e intento establecer contacto con Lily Brenner. Lily, si me oyes, háblame, por favor. Lily, ¿estás ahí? Estoy oyendo a alguien. ¿Es mi madre? No, no es tu madre. La llegada a los cines de Insidious, Fuera del Más Allá, la sexta entrega de la saga, es una buena ocasión para recordar esta serie de películas de misterio y terror. Insidious nació en 2010 gracias a la colaboración entre el director James Wan y el guionista y también realizador Leigh Whannell. Los dos son muy aficionados al cine de terror y son también los responsables de otra saga innovadora y tremendamente popular, Saw, que fue un gran éxito de taquilla. Con Insidious querían hacer una película que diera un giro diferente al género. El tercer lado de este proyecto es el productor Jason Blum, creador de la productora Blumhouse, especializada en películas de terror. Insidious, la primera película, empieza como una típica historia de fantasmas y de casas encantadas. ¿Te has caído? ¿Te has caído de la escalera? ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? ¿Subías por la escalera? Cielo. Me he caído. Es la historia de un matrimonio, Josh y Renai, interpretados por Patrick Wilson y Rose Byrne, que comienza a vivir en una nueva casa. Uno de sus hijos, Dalton, sufre un accidente. Parece que no es nada grave. ¿Te has hecho daño? ¿Qué te duele? Dime. La pierna. Vale. ¿Puedes moverla? ¿Te duele si la mueves? No. Vale. Oh, tío. ¿Y la cabeza? ¿Tienes un chichón? Golpe. Vale. Pero el niño entra en un extraño coma, algo que la ciencia no es capaz de explicar. ¿Hay algo que podamos hacer para traer a Dalton de vuelta? Podríamos intentar algo. No es muy ortodoxo, pero necesitaría toda vuestra confianza. Y ahí es donde aparece el personaje de la medium Elise Reiner, interpretado siempre por la actriz Lindsay, que les dice que el niño no está realmente en coma, sino que su espíritu está muy lejos de su cuerpo físico y no puede regresar. Y hay que acudir a rescatarlo. No, lo siento, nos hemos pasado de la raya. No, por favor, dijiste que le darías una oportunidad. Creo que ya se la he dado, cielo, pero no acepto que alguien venga a casa y nos diga que nuestro hijo está en coma, porque su alma se ha ido flotando a otra dimensión. Y aquí es donde radica uno de los rasgos más originales de esta saga. No es la casa la que está embrujada, como decimos, sino las personas, ese niño.
Los dos realizadores se inspiraron en algunos fenómenos paranormales o extraños que les habían pasado personalmente a ellos o a sus amigos y familias. Ha vuelto a pasar. ¿El qué? He oído el piano tocándose solo abajo y he encontrado a Callie en el suelo de su cuarto junto a la cuna. Quizás saliera sola de la cuna. ¿Ya lo había hecho antes? ¿Qué? Algunos críticos definieron a Insidious como una mezcla entre Poltergeist, fenómenos extraños, y El Exorcista. El éxito de la primera parte hizo que, naturalmente, se pensara en una secuela. ¿Usted se creyó que eso ayudaría? Tenía que hacerlo. Hiciera lo que hiciera, funcionó. Dalton pudo despertar. ¿Y qué pasó cuando su hijo despertó? La segunda parte continuaba la historia de la misma familia que descubre que los espíritus que los han estado atormentando continúan muy cerca de ellos. Aquí no hay nada de normal, ¿vale? Esas cosas siguen aquí. Elise ha muerto, nadie habla sobre eso. ¿Alguien la mató? Pues hablémoslo. ¿Crees que lo hice yo? No. No, claro Bien, que no, no bien, lo creo. bien, porque yo sé lo que pasó. Entré ahí para recuperar a nuestro hijo. Y algo maligno me siguió y mató a Elise. Este segundo capítulo de Insidious vuelve a incidir en el tema de la proyección astral, es decir, la idea de que tu alma o tu espíritu abandona tu cuerpo físico y se va flotando. Pero James Wan y Lee Whannell también aprovecharon para incorporar otro concepto rara vez utilizado en el género de terror: los viajes en el tiempo. ¿Qué te pasa? Cuéntamelo. He tenido una pesadilla. Ya veo. Lo siento. ¿Y qué pasaba? Estaba en la cama durmiendo. De repente entró la abuela y entonces vi a otra persona en mi cuarto. Por favor, no vuelvas a dejarnos. Abuela. Hay alguien de pie detrás de ti. La tercera entrega de la saga no es la continuación de estas dos películas, sino una precuela. Vemos a Elise, la medium, unos años antes de los acontecimientos de la primera película y cómo intenta ayudar a una joven que quiere ponerse en contacto con su madre. Hay más personas que se dedican a esto, busca otra. Todo irá bien, Quinn, pero sigue mi consejo y no intentes contactar con tu madre tú sola otra vez. Debes tener mucho cuidado. Si llamas a uno de los muertos, todos te oyen. Insidious capítulo 3 está protagonizada por Dermot Mulroney y nos da algunas claves de la primera y la segunda película. Está dirigida en esta ocasión por Lee Whannell, que también había escrito el guión. Una película que aterrorizó a millones de espectadores en todo el mundo. La mujer que quiere matarme me estaba esperando. Lo siento. No puedo ayudarles. Lo lamento. En 2018 se estrenó Insidious, la última llave, otra precuela que sitúa la acción antes de la primera película. Elise, la medium, debe regresar a la casa de su infancia para enfrentarse a un espíritu llamado Keyface que aterrorizó a su familia. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí abajo? Mi padre me ha castigado. Tu padre no te trata nada bien. Abre esta puerta. Habrá mucha luz. Venga, ábrela. Y en 2023, con Insidious, La Puerta Roja, volvíamos a retomar el orden cronológico de la saga. El matrimonio de Josh y Renai, nuevamente interpretados por Patrick Wilson y Rose Byrne, están divorciados y su hijo Dalton está en la universidad. ¿Por qué no llevas a Dalton a la universidad? Aún quedan semanas para que lleguen tus estudiantes. Solo es una idea. Sé que las cosas no han sido fáciles entre vosotros. Pero los demonios regresan y padre e hijo deben cerrar definitivamente esa puerta del más allá para superar su trauma familiar. Lo que ha convertido a Insidious en una de las series favoritas de los fanáticos del terror es que tomó los elementos clásicos del cine de género y les dio una vuelta. En las películas de Insidious no hay sangre, sino un terror psicológico y atmosférico. Las películas juegan con la tensión y los sustos no son previsibles, sino que ocurren cuando menos te los esperas. Además, la saga tiene una heroína atípica y entrañable. ¿La señora Renier? No, la señora Renier es mi madre. Llamadme Ellie. Ah, yo soy Josh. Ya lo sabía. Te vi cuando eras un niño. ¿Cuando era un niño? Tu madre y yo somos amigas desde hace tiempo.
Normalmente los protagonistas de las películas de terror son adolescentes o adultos jóvenes. Elise es una veterana valiente que se enfrenta a los demonios. La interpretación que hace Lindsay la convierte en el alma de la franquicia. Y como contrapunto están sus ayudantes, Specs, interpretado por el propio guionista y director de algunas de las películas de la saga, Lee Whannell, y Tucker, dos frikis que se mueren de miedo y que aportan ligereza a la trama. Tenemos lecturas con el Trifil y de los CEM de toda la casa. Instalación eléctrica, despertadores, radios, tostadoras, tele, tocadiscos, caja de fusibles, nada se ha disparado aparte de... ¿Y en la casa anterior? Tucker aún no la ha monitorizado. Oye, no te preocupes, puedo hacerlo yo mismo, me pondré a ello esta tarde. Ya, pero tendré que ir yo también, porque ¿quién va a operar el equipo? Pues no sé, en realidad podría hacerlo yo, sí. Ya, pero yo necesito supervisar. Ya basta, caballeros. Y también hay que mencionar la banda sonora compuesta por Joseph Bishara, una música que se aleja de lo habitual en este género. Bishara utilizó un piano viejo y oxidado para crear unos acordes experimentales y disonantes, una música rematada por esta canción. Esta antigua canción, Tiptoe Through the Tulips, puntillas entre los tulipanes, se compuso en 1929, pero en 1968 Tiny Tim realizó una nueva versión que es la que se escucha en algunas películas de la serie y que se ha convertido, por culpa de Insidious, en una de las melodías más terroríficas de la historia del cine. Veremos si esta sexta entrega que ahora se estrena de Insidious sigue causando el mismo miedo. Ignacio, like dying in the sand. A single red rose clutched in a dying hand. And a woman wept, seen in her old time. And a big black birds gathered in the sky. Mother of all the joys, mother of all the songs, and to see we're in tonight for all the fire tomorrows. Estamos escuchando al grupo The Pogues cantando esta canción, Lorca's Novena, un tema dedicado por supuesto a Federico García Lorca. Y de Lorca vamos a seguir hablando, vamos a hablar porque esta semana, el día 18, se cumplieron 90 años de su fusilamiento, de su asesinato, y hemos querido repasar su presencia, la presencia de su obra y también de su figura en el cine. Joel Peña nos lo cuenta. Yo aprendí teatro con textos de Lorca, o sea, me sé todos de memoria, he hecho todos los papeles. Lorca es uno de nuestros nombres internacionales, que ha resistido muy bien el paso del tiempo y creo que el espíritu de Federico está ahí, quiero creerlo por lo menos. Por eso es importante reivindicarle en su totalidad, en su identidad política y en sus emociones y en quién amaba. Lorca somos todos. Han pasado ya 9 décadas de aquella noche de verano en la que los franquistas fusilaron a Federico García Lorca por rojo, masón y homosexual. Aquí dice que a García Lorca lo fusilaron el 18 de agosto de 1936. Un tiempo algo curioso en el que nunca hemos escuchado su voz, pero sí en el que el cine ha jugado un papel fundamental a la hora de reconstruir su memoria. Mi poeta favorito. ¿Vienes por mí?
Han sido muchas las películas que han mirado al hombre que desafió la moral conservadora y que dejó un legado de relatos y mujeres revolucionarias que aún nos interpelan y que siguen inspirando a directores del panorama nacional. Javier Ambrosi tiene claro que Lorca es el autor gay más influyente de España. Yo empecé a ser actor justo en La Barraca, en la escuela de teatro que dirigía Alicia Hermida. Me impactó mucho, porque claro, cuando lees de repente La Casa de Bernarda Alba, pues te impacta mucho. De hecho, La Llamada en el fondo es La Casa de Bernarda Alba, Paquita Salas tiene un capítulo que es homenaje a La Casa de Bernarda Alba, La Mesías es La Casa de Bernarda Alba. La primera vez que Federico llegó al audiovisual fue en Lorca, Muerte de un poeta, una miniserie de 6 episodios dirigida por Juan Antonio Bardem, que viaja por sus relaciones familiares, sus amistades y las sombras que rodean su asesinato. Por donde animan, ordenan silencios de goma oscura y miedos de fina arena. El actor británico Nicholas Grace dio vida a Federico en su primer biopic, del que también forman parte Amparo Baró y Pilar Bardem. Pasan si quieren pasar. Al hablar de este y otros proyectos, la directora Pilar Tabora, que adaptó Yerma en el 95, confiesa que echa de menos lo andaluz del poeta en sus retratos cinematográficos. Yo he visto muchas cosas de Federico, he visto muchas cosas, ¿no? Y a mí ninguna me ha parecido redonda. De la vida de Lorca, me refiero, no de su obra. Si se ha retratado realmente en nuestros paisajes, en nuestros entornos, con nuestra gente, con nuestra forma de hablar, y eso es una intriga que tengo, que ojalá alguna vez pueda yo averiguarlo, ¿no? Si Lorca realmente se manifestaba como andaluz. Ya en el 97, Federico habitó en el actor cubano Andy García. Muerte en Granada lleva a la gran pantalla el desarrollo de la vida de Lorca con una trama algo distinta. Combina flashback con la historia de Ricardo, un joven periodista que viaja a Granada para escribir su biografía. Yo conocí a Lorca. Fue el momento más importante de mi vida. Él era mi héroe. Y lo asesinaron. Un año más tarde fue Miguel Bosé el que se acercó a Lorca en un mediometraje vasco algo más crudo que ahonda en sus 4 últimos días de vida. ¿Por qué yo, Salvador? ¿Por qué tengo que morir ahora? Una atmósfera lírica, sentimentalista, que no pretendía ser un largometraje biográfico, sino un homenaje por el centenario de su nacimiento, en el que también se trata su vínculo con Salvador Dalí. Siempre hemos entendido el patriotismo como un sentimiento que tiene por espíritu a un trozo de tela con los colores nacionales. Y escapando de un biopic tradicional, La luz prodigiosa de Miguel Hermoso planteó una pregunta casi imposible. Hay un hombre herido en la puerta. ¿Y si Lorca hubiera sobrevivido? ¡Chico, pero quién es este hombre! Ya en televisión, el actor Ángel Ruiz ha interpretado a Lorca en El Ministerio del Tiempo y en ENA, La reina Victoria Eugenia. Cuando interpretas a Lorca, cuando interpretas cualquier personaje, hay algo del personaje que siempre tiene que resonar en ti. Y habitar Lorca ha sido maravilloso porque de repente te conectas con ese entusiasmo, con esa emoción, con esa empatía. Una figura muy presente en una cartelera en la que también han destacado algunas adaptaciones de sus obras más influyentes. En el 81, Saura llevó a las salas Bodas de sangre. Paula Ortiz lo haría en 2015 con una valiente adaptación de la obra. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. La película de La Casa de Bernarda Alba se estrenó en 1987 bajo la dirección de Mario Camus. Ana Belén fue la contradictoria Adela y Vicky Peña Martirio, un personaje que 40 años después recuerda con especial cariño. Toda esa familia, todas esas hijas, esa madre, esas criadas forman parte de una masa homogénea, de un universo complejo y empastado que sigue existiendo de algún modo. Dentro de esa masa, de ese amasijo de sentimientos que a veces son complementarios, que se vampirizan los unos a los otros, que dominan ahora a veces uno, ahora a veces otro, el personaje de Martirio ofrecía unos colores preciosos para una actriz. A mediados de los 90, la directora Pilar Tábora se sumaba a esta trilogía de las primeras adaptaciones de Lorca con Yerma. Que Yerma era un reto. El propio Federico decía que no tenía, había un tema pero que no había un argumento. Aitana Sánchez Gijón fue su protagonista. Me fui como con 2 o 3 semanas de antelación para pasear por esos campos, para vivir en la casa en la que íbamos a rodar y bueno, dejarme poseer por el espíritu de esa mujer que anhela ese hijo que nunca llega. Me encantaría
cruzarme de nuevo con Lorca en lo que me quede de vida profesional. Si pensamos en el futuro de Lorca en el cine, se abre ante uno la pregunta de hasta dónde habría podido llegar este hombre, ese poeta inmenso, qué recorrido podría haber hecho. Sánchez Gijón lo tiene claro. Creo que el espíritu de Federico está ahí, quiero creerlo por lo menos. El poeta regresará a las salas con La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrosi bajo una perspectiva queer. Todo lo que has hablado de Federico, sea en el cine, en el teatro, mucho ha sido desde una perspectiva muy heterosexual. Aunque está genial que se haya mantenido vivo y que se haya visitado y que se haya puesto en pie, creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país. También lo hará con Lorca el nuevo largometraje de Fernando Franco que ya se rueda en Granada. Y no quiero llantos. A Federico pudieron quitarle la vida aquella madrugada. La muerte hay que mirarla cara a cara. Pero no ponerle tampoco en el cine punto final a su historia. Silencio. A callar he dicho. Silencio. A la falda me voy, a la falda del monte, que del monte yo soy. Que se van, que se van, que se van, que se fue, que lo nuevo ya viene, que a lo lejos se ve. Que se va, 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 que se fue, que lo nuevo ya viene, que a lo lejos se ve. El cine en la SER. Las series. If I tried to leave the moon, would you ever care? Would you ever care? Hablamos de series de televisión y Lucía Bermúdez, nos recomiendas una que acaba de llegar a HBO Max, Linternas. ¿Qué es esto de Linternas? Pues bueno, Elio, Linternas es una serie de superhéroes del universo DC. No es tan complicado como Marvel, pero sí, para hablar de ella hay que tener en cuenta que esta nueva serie forma parte del universo de mi favoritísimo, el Superman de James Gunn, interpretado por David Cornswet. Hace 10 años absolutamente nadie sabía que la Tierra gozaba de la protección de alguien que se hacía llamar Linterna Verde. Hasta que de repente se dio a conocer al mundo cuando heroicamente evitó que un meteorito arrasara las cataratas Victoria. Pero solo conocimos una parte de él. A continuación, les ofrecemos la primera entrevista jamás hecha a un superhéroe. La primera temporada tendrá 8 episodios que se estrenarán semanalmente cada lunes desde esta semana. Lo interesante es que no es la típica serie de superhéroes. La propia DC la plantea como una historia más detectivesca ambientada en la propia Tierra. Y es que tienen toda la razón, porque tiene esa esencia de parejas de policías como en series como Castle o True Detective. Bueno, es que de hecho sus creadores han citado a esta última como una de sus grandes inspiraciones. ¿Y la premisa? Pues bien, te cuento, Elio. Jon Stewart es un nuevo aspirante a Linterna, interpretado por Aaron Pierre, y está también Hal Jordan, que es uno de los miembros más veteranos del cuerpo, al que da vida Kyle Chandler. Ellos dos se ven envueltos en una investigación sobre un asesinato ocurrido en el corazón de Estados Unidos. Es verdad que la química entre Pierre y Chandler es uno de sus grandes aciertos. ¿Cómo lo conseguiste? El anillo. Lo sabes de sobra. Sí, pero lo que sé puede no ser verdad. Lo conseguí a la antigua usanza, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. Un poder así no hay que ganárselo. Destacar, demostrar que uno vale en vez de ser elegido al azar. ¿Qué más te da a ti cómo lo consiguiera? La gracia es que la investigación empieza siendo muy terrestre, como comentaba antes, y aparentemente convencional. Se nota de hecho el sello de Damon Lindelof, que es el creador de Perdidos y que también es una de las mentes pensantes de esta serie. Pero poco a poco aparecen elementos más cósmicos relacionados con toda esa mitología cósmica de las linternas verdes, que no sé si tú sabías que eran como un grupo, yo no lo sabía. Yo tampoco. Me costaba solamente saberlo, que existía un Linterna Verde, hasta ahí llegaba, pero ya que eran más de uno ya no lo sabía. Has dicho que se puede ver ya el primer episodio, ¿no? Uh-huh. Pero ya está dando mucho que hablar esta serie. Exacto, Elio, pero es que ha debutado en Rotten Tomatoes, en esa red social, en esa página web que puntúa las películas y las series con un 95%, y está gustando muchísimo tanto a público como a crítica. Y eso tiene más mérito si tenemos en cuenta el momento que ahora está atravesando DC. Y eso lo dices por el fiasco que supuso la última película de Supergirl que vimos hace poco
en los cines y que fue eso, un fracaso total, ¿no? Así es, fíjate, a mí me gustó, ¿a ti te gustó? A ¿La mí me llegaste hizo a mucha ver? gracia, sí, me hizo gracia la película. Era simpática. Está muy bien, a mí me gusta, pero Supergirl se ha convertido en uno de los mayores tropiezos recientes del universo DC, con una recepción bastante fría en taquilla. Por eso había muchas dudas sobre cuál iba a ser el siguiente gran paso del estudio. Y para los fans de DC hay premio, ¿no? Me contabas esto un poquito así, charlando antes de entrar a grabar aquí. Sí, porque la serie arranca con los pies en la tierra, nunca mejor dicho, y poco a poco va ampliando la escala y conectando con toda la historia de este cuerpo que nosotros no sabíamos que existía, el de cuerpo de linternas linternas verdes. verdes. Exactamente. Así que los espectadores más veteranos van a encontrar muchas referencias y elementos del universo de DC, pero oye, que si no tienes ni idea del tema, como tú y yo, también es muy, muy disfrutable. Es, a mi parecer, una forma muy inteligente de seguir expandiendo el universo de James Gunn, que antes te comentaba, porque después de presentarnos a ese Superman tan majo, tan amable, bueno, ahora nos enseña una faceta completamente distinta de este mundo, bastante más oscura. Me lo has vendido perfectamente, o sea, le voy a dar una oportunidad a esta serie porque eso, que es un medio thriller, tiene buenas críticas, misterio que hay a lo largo de toda la serie. Me has vendido esto perfectamente. A ver. ¿Has visto? Nada. Es que, sinceramente, creo que puede ser una de las sorpresas del año, porque es verdad que nadie esperaba que una serie de linternas verdes, que siempre ha sido como un personaje poco querido en DC, que ha llamado poco la atención, bueno, acabara comparándose más con True Detective que con una película de superhéroes tradicional. Y ahora, si me dejas, me gustaría terminar este pequeño charladito con una canción que fue el punto de partida para esta nueva era de DC de James Gunn. Bueno, pues presenta la canción, ya que la has elegido y la pones. Bueno, es Punk Rocker de Iggy Pop, que bueno, es el final de la peli de Superman, cuando Superman está descubriendo un poco su faceta humana y algo dice como la bondad es el nuevo punk rock. Resume muy bien este nuevo universo de DC, que es muy ilusionante y que viva Superman. Bueno, te lo compro, venga, muchísimas gracias Lucía, hasta luego, adiós. El cine en la SER, con Elio Castro. Cuaderno de bitácora, fecha estelar 22 de agosto de 2026. Seguimos viajando por el espacio exterior y viendo cómo el cine y algunas series de televisión han reflejado su exploración infinita. Y lo hacemos, como todas las semanas, junto con nuestros dos tripulantes habituales. Igor Alonso, ingeniero aeroespacial por la Universidad de Maryland, y Maida de Pablo, ingeniera industrial, que trabaja en el Centro para el Desarrollo y la Innovación. En el episodio anterior hablamos de satélites, datos y observación de la Tierra. Pero antes de que una nave espacial vaya, por ejemplo, a Marte, o que un satélite pueda observarnos y transmitir esos datos, hay que lanzarlo, situarlo en su órbita y mantenerlo en funcionamiento. Y para eso hace falta energía. ¿Qué combustible utiliza una nave espacial en el momento de su lanzamiento? Esta pregunta y otras muchas nos han surgido viendo una serie que nos ha gustado muchísimo, Ciudad de las Estrellas, en Apple TV. Diseñador jefe, Alexei está bien. Nadie me dice qué ha pasado. Salió en misión la semana pasada y ahora... ¿Qué es eso? La superficie de la Luna. ¿Alexei se va a la Luna? No, querida. Ya está allí. Ciudad de las Estrellas es un spin-off de otra serie, titulada Para toda la humanidad, que también se puede ver en Apple TV. Es una ucronía. Nos plantea qué hubiera ocurrido si la Unión Soviética hubiera llegado a la Luna antes que los Estados Unidos. Es decir, que la Unión Soviética hubiera ganado la carrera espacial. Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista, sabiendo que hoy solo es un pequeño paso en un viaje que algún día
nos llevará a todos hasta las estrellas. En Ciudad de las Estrellas vemos cómo los soviéticos consiguen llevar también la primera mujer a la Luna y cómo quieren llegar hasta Venus. Todo ello envuelto en tramas políticas. Pero a lo que vamos. En una escena del último episodio de esta primera temporada de Ciudad de las Estrellas hemos encontrado el siguiente diálogo. ¿Va todo bien? No lo he visto hasta que nos hemos acercado a Venus, pero los gases de la despresurización deben haber cambiado nuestra trayectoria. No mucho, pero suficiente. Valia, ¿qué quieres decir? Valia, contesta, por favor. No llegaremos a Venus. Si no llegamos a Venus, no podemos volver a la Tierra. No, seguiremos avanzando hasta que nos atraiga el Sol. Pues volvamos a acelerar para corregirlo. No tenemos suficiente propelente. No tenemos suficiente propelente. Y eso es lo que queremos trasladar en primer lugar a nuestro experto, a Igor Alonso, al que saludamos una semana más. Igor, ¿qué es el propelente? El propelente en esta escena y en cualquier conversación referida al espacio sería la sustancia que se emplea para conseguir propulsión, para conseguir esa fuerza de impulso. A veces ese propelente puede ser en forma combustible, y entonces muchas veces escucharemos hablar como el combustible. Combustible se refiere a que ese propelente en contacto con oxígeno hace una combustión y la salida de gases resultante de esa combustión es lo que nos empuja. Otras veces puede ser sin más un gas inerte que no interactúa con nada, pero sin embargo al salir por el principio de acción-reacción, pues de la misma forma que el propelente sale en una dirección, el vehículo espacial se ve empujada en la dirección contraria. Creo que aún hay una manera de usar Venus para volver a la Tierra. Pero has dicho que no tenemos combustible para cambiar de rumbo. ¿Y ese propelente ya lo lleva la nave espacial en sus depósitos desde que sale de la Tierra o se puede generar en el espacio? Pues la primera respuesta es la correcta a día de hoy. Sin embargo, hay planes en misiones futuras, por ejemplo a Marte, en las cuales se está pensando en producirlo allí in situ, porque si no sería muy costoso el enviar hasta allí el combustible para después hacer el viaje de vuelta. ¿Y es posible que una nave entonces se quede sin combustible, sin propelente y no pueda regresar a la Tierra? Claro, los vehículos espaciales, los satélites se pueden quedar sin ese propelente y en eso limitaría su capacidad de maniobra, su capacidad de cambio de órbita o también su capacidad de cambio de actitud, si es que los sistemas de control de actitud dependen de ese propelente. Pero una nave espacial tiene también un sistema eléctrico, ¿no? Y una vez en el espacio, pues ese sistema eléctrico tiene que funcionar. Y entonces, ¿qué energía utiliza una nave o un satélite? ¿Energía solar o otro tipo de energía? Principalmente energía solar. Y siempre vemos esas imágenes de satélites o de estación espacial con unos grandes paneles solares desplegados que son los que generan esa electricidad y después esa electricidad alimenta los subsistemas eléctricos y también se acumula en baterías a bordo. Hemos estado viendo la película 2010, Una Odisea 2, la continuación o supuesta continuación de 2001, Una Odisea del espacio de Kubrick, y Maida se ha quedado con un diálogo que lo quiere comentar aquí ahora. Sí, hablaba precisamente de, bueno, pues de la salida de la órbita en la que estaban en aquel planeta al que se acercaban, del uso de una técnica de frenado aéreo que denominan balut. Ha llegado el momento de que nos pongamos en órbita alrededor de Io, donde se encuentra el Discovery. Pero no tenemos bastante combustible para acercarnos con mayor lentitud. Así que estamos a punto de utilizar una técnica llamada de frenado aéreo. En teoría, entraremos en una capa exterior de la atmósfera de Júpiter, utilizando como escudo lo que llamamos un balut. Sí, creo que en ese caso están intentando hacer una maniobra y entrar en las capas altas de la atmósfera de Júpiter. La atmósfera nos frenará, y la gravedad de Júpiter nos atrapará como un tirachinas detrás de su lado oscuro. Si todo sale bien, terminaremos en una órbita suave alrededor de Io. Esto es como jugar con dinamita, porque los que calcularon esta teoría llenando de números un papel no están aquí. Y si no recuerdo mal, son unos sistemas desplegables o inflables para hacer ese aerofrenado, ese frenado al presentar más superficie de rozamiento con la atmósfera. Y luego después, una vez ya usados, se sueltan y ya se desprenden. Esa técnica, bueno, ese concepto se usa también a día de hoy. El rozamiento con las capas altas de la atmósfera, de la misma forma que hace que los satélites se quemen, también puede servir para hacer cambios de maniobra o cambios de posición.
Ya nos has dicho que, bueno, en una estación espacial se utiliza fundamentalmente energía solar para que todo funcione dentro de ella. Sí. Lo que nos preguntamos es si alguna de las tecnologías estas que se desarrollan para generar, para almacenar, para ahorrar energía en el espacio, tienen o pueden tener en el futuro alguna aplicación en la Tierra y en nuestra vida cotidiana. Bueno, una de las preguntas que siempre se hace sobre el sector espacial es, ¿y todo esto por qué? Si es muy caro, ¿para qué lo hacemos? Y después, pues siempre venimos los ingenieros intentando decir que además de todas las aplicaciones de los satélites en sí, además también se desarrollan tecnologías que después nos pueden ser útiles aquí en Tierra. Y lo mismo con los sistemas de generación de energías, la investigación en placas más eficientes para el espacio, la investigación en baterías también más eficientes que después se pueden utilizar, pues viene del sector espacial. Las placas solares que se utilizan en satélites o en naves espaciales son las mismas que se utilizan aquí en nuestras casas, por ejemplo. El principio es el mismo, es el efecto fotoeléctrico por el cual Einstein se ganó el premio Nobel. O sea, la forma de generación de electricidad es la misma. Sin embargo, están diseñadas de forma diferente porque en el espacio no tenemos... Los cambios de temperatura son muy altos cuando da el sol y cuando el sol no da. También hay unos efectos importantes de radiación, no está protegido los vehículos espaciales como estamos nosotros. Los efectos de la ausencia de gravedad también son importantes, entonces es la misma tecnología, pero diseños diferentes. En episodios anteriores hemos hablado ya de la película Marte, la película de Ridley Scott, protagonizada por Matt Damon, en donde interpreta a este astronauta, Mark Watney, que se queda solo en Marte, pero en Marte él sobrevive, resuelve los problemas que le genera esa soledad, tiene que generar energía, tiene que buscarse alimentos, comunicaciones, reparación de equipos. Cada problema exige llevar la tecnología al límite y esa presión extrema genera soluciones que luego muchas veces encuentran su camino de vuelta a la Tierra. Tengo cientos de litros de hidracina disponibles en el VDM. Si paso la hidracina por encima de un catalizador de iridio, separará el N2 del H2. Y entonces basta con que dirija el hidrógeno hacia un espacio limitado y lo queme. ¿Qué tipo de tecnologías se empujan al límite en una misión espacial? Software, robótica, materiales, energía, comunicaciones, medicina, sistemas autónomos. Creo que la respuesta puede ser todas esas, pero creo que la respuesta más interesante es todas esas de forma conjunta. La disciplina de ingeniería de sistemas es una disciplina que surgió de la carrera espacial o de los primeros programas espaciales, porque había grandes teóricos y prácticos de la ingeniería mecánica, de los problemas térmicos, de los problemas mecánicos, de soluciones eléctricas en tierra, pero en el espacio todo interactúa con todo. Entonces un problema térmico se puede convertir en un problema mecánico que puede hacer que después tenga un efecto en el sistema eléctrico. Y entonces cada vez que hacemos un cambio en el diseño hay que ver cómo afecta a todos los demás subsistemas. Vamos ahora a hablar de esto, de los objetos cotidianos que vienen de la explotación o de la exploración espacial, perdón. Pero también en esto hay mucho mito, ¿no? Por ejemplo, pues hemos escuchado siempre que el papel de aluminio que utilizamos para la cocina, para envolver bocadillos, viene de las primeras misiones espaciales, de la carrera espacial que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Esto es mito o es realidad? Será una mezcla, pero sí es cierto que los sistemas de aislamiento térmico o de control térmico son muy importantes y entonces hay sistemas parecidos al papel de aluminio que usamos hoy que se usan para esos aislamientos térmicos. Uno que yo creo que no es tanto mito, o al menos de lo que yo he leído, que es por ejemplo el velcro. El velcro sí que se desarrolló o al menos se empezó a usar de forma más común en vuelos tripulados. Claro, como en el espacio todo está flotando, incluidos los astronautas, por la microgravedad, pues entonces si uno deja su herramienta, su llave inglesa o su destornillador o su bolígrafo en una mesa, no se queda, flota igual que cualquier otra cosa. Entonces, ¿dónde dejamos las herramientas según las vamos usando? Entonces, pues la idea de forrar paneles enteros de velcro, pues era una forma muy útil de poder dejar las cosas sujetas. Menudo sistema. Son 173 tuercas, clavos y tornillos. Es lo que tenemos que sacar para hacer el trasplante de Ede. Perder aunque sea uno sería un desastre. Y la organización me reconforta. Hay otro aspecto también que
hasta donde sé, o por lo menos he leído yo recientemente, se está haciendo mucha investigación sobre el ámbito de la biomedicina, por el hecho de que en microgravedad, el comportamiento de las moléculas, por ejemplo, es diferente que en la Tierra. Sí, los astronautas pasan la mayoría del tiempo que están en el espacio realizando experimentos que científicos preparan y diseñan para investigar los efectos de esa microgravedad. Otra cosa que también se ha trabajado, hay algunas pequeñas empresas, yo creo que es una cosa que veremos más en el futuro, es la producción en serie de moléculas o de productos químicos que solamente se puede hacer en microgravedad, porque en ese caso las moléculas crecen de forma tridimensional sin el efecto de la gravedad. Entonces, eso sí que se han hecho muchas investigaciones y ahora mismo hay empresas que, pues, utilizando esos vehículos de reentrada, están intentando sacar soluciones para decir, bueno, yo fabrico esta molécula o este medicamento en órbita, después lo hago reentrar y ya después lo preparo y lo comercializo. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Y en los últimos años también se ha hablado mucho de la economía espacial, de turismo espacial, de minería lunar, de estaciones comerciales o también de establecer colonias en Marte. Para serle totalmente sincero, si lo que de verdad le gusta es el espacio, creo que lo pasará mejor con un crucero por Saturno. Les encanta a los que lo hacen. No estoy interesado en Saturno. Quiero Marte. Muy bien, el cliente manda. Que sea Marte. Hay demasiado hype en la industria del espacio. Bueno, mi trabajo actual, parte del trabajo es ese hype, entonces por mi parte yo lo veo como algo ilusión, no como hype. Yo no creo que sea pasado mañana que vamos a ir a vivir a Marte, pero sí creo que es razonable que en las próximas décadas veamos ahí colonias. Hagámoslo. ¿Hacer qué? Mudarnos a Marte. Cariño, ¿por qué te propones estropear una mañana maravillosa? ¿Por qué no lo piensas? Cariño, ya lo hemos hablado muchas veces. Odiarías vivir en Marte. Es seco, feo, aburrido. Y por si fuera poco, podría estallar la revolución en cualquier momento. ¿Y hay una parte de esa economía espacial que ya es rentable? ¿O todo sigue fiándose, digamos, a largo plazo? Bueno, a nivel espacial lo que es rentable y ha sido desde décadas es los sistemas de comunicación por satélite, los satélites geoestacionarios. En España, por ejemplo, tenemos la empresa Hispasat, también tenemos Hisdesat, con negocios de satélites de comunicación que son empresas rentables. Y a nivel observación de la Tierra, sí es verdad que es un mix, porque hay sistemas que son lanzados por agencias espaciales para realizar investigación, para entender mejor el comportamiento del cambio climático, el calentamiento global y entender mejor los océanos, pero hay otra parte de la observación de la Tierra que tiene foco más gubernamental o de defensa, y esa pues viene financiada por los presupuestos de defensa de los estados. Oye, tenemos 12 satélites, seguro que podemos emplear unas horas. No se trata del tiempo, Vince. Somos un ente público y ante todo nuestra obligación es ser transparente. Si tuvieras que elegir una aplicación espacial con impacto real en los próximos, pongamos, 10 años, ¿cuál sería? A mí la que me gustaría, no sé si es la que sucederá, pero la que me gustaría es el poder trasladarme de un punto a otro del planeta mucho más rápido que a día de hoy. Vamos a imaginar un cohete de los actuales, de los que lanzan astronautas, sale de la atmósfera, vuelve a entrar y después, con los astronautas, que en este caso serían pasajeros comerciales o mercancía, pues llega a otro punto. Estamos hablando de conectar cualquier punto del planeta en menos de una hora, en 45 minutos. Yo no sé si ese será lo que sucederá en 10 años, pero a mí es el que más me gustaría para poder moverme de un punto a otro de la forma más rápida. Teletransportarte rápidamente de un lado a otro. No sé si es el teletransporte que vemos en las películas o en la serie Star Trek, en la que la gente parece que desaparece en un sitio y aparece en otro sitio, pero sería, a falta de unos aviones hipersónicos que nos lleven de forma muy rápida, subir hasta el espacio para bajar y caer en otro punto, pero esto sería lanzamiento desde Madrid y llegar a Tokio 45 minutos más tarde. Y si dentro de 20 años miramos atrás, ¿por qué crees que diremos que mereció la pena invertir en el espacio? ¿Porque nos llevó más lejos, porque nos ayudó a entender mejor el universo o porque nos permitió cuidar mejor nuestro planeta, la Tierra? Un poco de todo. Lo de tener un planeta mejor, yo creo que se puede hacer con o sin sector espacial. Esa investigación y descubrir, esa ansia de descubrir, a mí a veces me falta en la sociedad, en el mundo que tenemos hoy.
Así que creo que ojalá, siempre se dice, ¿no?, que sirva de inspiración para las siguientes generaciones, que sirva de motivación. Pues sí, yo sigo creyendo en eso. Así terminamos. En el control ha estado María Jesús Rodríguez y en la redacción del programa Joaquín Bañuls, Joel Peña, Lucía Bermúdez y Elio Castro. Volvemos la semana que viene con más cine. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.